en un vecindario diferente, donde nadie conocía mi historia. Había comenzado a salir con amigos otra vez, algo que había descuidado durante mi matrimonio. Una noche, en una reunión social, conocí a una mujer llamada Carolina. Era arquitecta, trabajábamos en campos relacionados. Era inteligente, divertida y, lo más importante, era honesta. Cuando le conté sobre mi divorcio, ella compartió que también había salido de una relación difícil. No había juicios, no había drama, solo dos personas que habían aprendido lecciones duras sobre el amor y la traición. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo manejaste todo?, me preguntó Carolina una noche mientras cenábamos. ¿De exponer tan públicamente a tu exesposa y su amante? Pensé en su pregunta cuidadosamente. No me arrepiento de protegerme a mí mismo, respondí finalmente, pero tampoco celebro el dolor de Leonor. Simplemente acepto que sus decisiones tuvieron consecuencias, y yo no soy responsable de rescatarla de esas consecuencias. Ella es adulta, debe encontrar su propio camino. Carolina asintió con comprensión. Eso es madurez, dijo. Muchas personas confunden el perdón con permitir que otros continúen lastimándolos. Tú estableciste límites. Eso no te hace cruel, te hace sabio. Con el tiempo, Carolina y yo desarrollamos una relación basada en respeto mutuo y honestidad. Ella nunca me pidió que rescatara sus problemas. Yo nunca esperé que ella sacrificara sus sueños por mí. Éramos dos personas completas que elegían compartir sus vidas, no dos mitades tratando de formar un todo. Un año después de la Nochebuena que cambió todo, recibí una carta de Leonor. Había estado en terapia intensiva, trabajaba medio tiempo en una librería, vivía en un departamento pequeño que compartía con una compañera de cuarto. La carta no pedía nada, solo explicaba su proceso de sanación, su aceptación de responsabilidad por sus acciones y su deseo de que yo fuera feliz. No espero tu perdón, escribió al final. No lo merezco, pero quiero que sepas que finalmente entiendo lo que perdí, no el dinero o el estatus que pensé que Roberto me daría. Perdí a un hombre bueno que me amó sinceramente, y yo lo tiré todo por una fantasía. Esa es una lección que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Leí la carta 2 veces y luego la guardé en un cajón. No respondí. Leonor no necesitaba mi perdón para sanar. Esa era una tarea que solo ella podía completar, y yo ya no era parte de su viaje. 2 años después, estaba caminando por el centro comercial con Carolina cuando vi a Leonor. Trabajaba en una tienda de ropa, ayudando a una cliente a elegir un vestido. Se veía diferente, más delgada, con el cabello más corto, pero también más genuina. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella asintió ligeramente en reconocimiento, pero no se acercó. «Esa es ella, ¿verdad?», preguntó Carolina, quien había visto fotos de mi boda antes de que las tirara. «¿Tu exesposa?» «Sí», respondí, «pero es solo otra persona ahora, alguien que conocí en otra vida». Leonor terminó con su cliente y por un momento pareció que iba a acercarse, pero entonces vio mi mano entrelazada con la de Carolina y se detuvo. Sonrió tristemente y volvió a su trabajo. Fue un momento de cierre silencioso, un reconocimiento de que ambos habíamos seguido adelante con nuestras vidas. «¿Sientes algo?», preguntó Carolina mientras salíamos de la tienda. «Compasión», admití. «Espero que haya encontrado paz. Pero no me arrepiento de mis decisiones. Ella hizo las suyas, yo hice las mías. Ambos estamos viviendo con las consecuencias». Esa noche, Carolina y yo hablamos sobre el futuro. Matrimonio, tal vez. Hijos, eventualmente. Pero esta vez sería diferente. Esta vez sería con alguien que me valoraba, que entendía que el amor verdadero no se trata de dinero o estatus, sino de respeto mutuo, honestidad y apoyo. 3 años después del incidente, Roberto Castellanos seguía en prisión. Las esposas habían expandido su fundación y ayudado a cientos de mujeres a escapar de situaciones de abuso. Leonor había completado su terapia y, según me enteré por conocidos mutuos, estaba en una relación nueva con un maestro de escuela. Era una relación simple, sin drama, sin expectativas irreales. Estela, mi ex-suegra, había enviado una carta de disculpa 1 año después de todo. No respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras. Patricia se había mudado a otra ciudad.
aparentemente incapaz de enfrentar la vergüenza de lo que su familia había hecho. En cuanto a mí, me casé con Carolina en una ceremonia pequeña rodeada de amigos verdaderos y familia que realmente me valoraba. No hubo drama, no hubo traición escondida, solo dos personas que se amaban sinceramente comprometiéndose a construir una vida juntos. A veces pienso en esa Nochebuena hace 3 años, cuando me senté en esa mesa rodeado de personas que celebraban lo que pensaban era mi humillación. Pienso en cómo mantuve la calma, cómo revelé cada mentira, cada secreto, cada verdad oculta. No fue venganza, fue justicia, fue protección propia. Fue el final de una historia y el comienzo de otra mejor. Leonor había dicho una vez que yo no era suficiente para ella. Tenía razón, pero no de la manera que ella pensaba. No era suficiente para aceptar traición. No era suficiente para ignorar la falta de respeto. No era suficiente para vivir una mentira. Y gracias a eso, eventualmente encontré una vida donde finalmente era más que suficiente. Era valorado, respetado y amado genuinamente. La traición de Leonor podría haberme destruido. En cambio, me liberó. Me enseñó lecciones valiosas sobre el amor propio, sobre establecer límites, sobre la importancia de proteger tu paz mental. Y aunque el camino fue doloroso, no cambiaría nada porque me llevó exactamente donde necesitaba estar. 5 años después de aquella Nochebuena que marcó el fin de mi matrimonio y el inicio de mi verdadera vida, me encuentro sentado en el balcón de mi casa, una propiedad que Carolina y yo compramos juntos hace 2 años. Nuestra hija de 1 año, Sofía, duerme pacíficamente en su habitación. Mi esposa está en la cocina preparando café, y por primera vez en mucho tiempo, reflexiono sobre todo lo que pasó y cómo llegué hasta aquí. Ayer me encontré con Andrea, una de las esposas de Roberto, en el supermercado. Me contó que la fundación que crearon con Mariana y Claudia ahora opera en 5 ciudades diferentes. Han ayudado a más de 1,200 mujeres a escapar de situaciones de violencia doméstica. Roberto cumplió su sentencia de 8 años y fue deportado a su país de origen debido a irregularidades migratorias que la investigación descubrió. Nunca podrá regresar. Sin tu valentía aquella noche, me dijo Andrea, nada de esto habría sido posible. Seguiríamos viviendo con miedo, calladas, permitiendo que hombres como Roberto continúen destruyendo vidas. Le sonreí y le dije que yo solo hice lo que cualquier persona debería hacer: protegerse a sí mismo y exigir respeto. La verdad es que nunca busqué ser un héroe. Solo quería justicia. Quería que la mujer que me traicionó enfrentara consecuencias. Quería proteger lo que había construido con mi esfuerzo. Y en el proceso, accidentalmente ayudé a exponer a un depredador y darle voz a sus víctimas. Si algo bueno salió de mi dolor, supongo que es eso. Hace 3 meses recibí un correo de Estela, mi ex-suegra. Era breve. Tenías razón sobre todo. Destruí a mi hija con mis ambiciones. Lo siento. No respondí. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. El daño ya está hecho y mi vida ya avanzó sin ellos en ella. Leonor, según me enteré por conocidos casuales, se casó con ese maestro de escuela. Tienen una vida modesta en un pueblo pequeño a 3 horas de aquí. Ella trabaja como voluntaria en un centro comunitario, ayudando a mujeres jóvenes a tomar mejores decisiones que las que ella tomó. Parece que finalmente encontró la paz y el propósito que el dinero nunca pudo darle. No siento satisfacción por su humildad ni por su aparente redención. Simplemente me da igual. Esa mujer es un recuerdo lejano de una vida que ya no me pertenece. Cuando pienso en aquella Nochebuena ahora, no siento dolor ni rabia. Solo siento gratitud por haberme defendido, por haber tenido el coraje de planear mi salida, de documentar la traición, de exponer las mentiras. Patricia, la hermana de Leonor, nunca regresó a la ciudad. Escuché que está casada y tiene hijos, viviendo en el anonimato que probablemente siempre deseó después del escándalo. Su video viral de aquella noche todavía circula ocasionalmente en redes sociales como ejemplo de karma instantáneo. A veces me preguntan si me arrepiento de haberla dejado grabar, de no haber detenido la transmisión en vivo. La respuesta siempre es no. Esa grabación fue la prueba irrefutable que necesitaba. Fue justicia documentada en tiempo real. Mi carrera prosperó de maneras inesperadas. La forma en que manejé la situación, con calma y preparación estratégica, llamó la atención de mis superiores. Me ofrecieron liderar proyectos más grandes, con más responsabilidad.
Ahora dirijo un equipo de 20 ingenieros, y mi salario es 3 veces lo que ganaba cuando estaba casado con Leonor. La ironía no pasa desapercibida. Ella me dejó buscando riqueza y estabilidad con Roberto, y yo las encontré solo después de que ella se fue. Carolina es todo lo que Leonor nunca fue. Honesta, directa, sin juegos ni manipulaciones. Nuestra relación se construyó sobre respeto mutuo y comunicación abierta. Cuando hay problemas, hablamos. Cuando hay desacuerdos, negociamos. Nunca hay secretos, nunca hay traición. Es una vida simple comparada con el drama constante de mi matrimonio anterior, y es exactamente lo que siempre necesité. Anoche, mientras acostábamos a Sofía, Carolina me preguntó si alguna vez me arrepiento de cómo manejé el divorcio. ¿Crees que fuiste demasiado duro?, preguntó mientras mecíamos a nuestra hija. ¿Que tal vez deberías haberle dado a Leonor otra oportunidad? Leonor tuvo 8 meses de oportunidades, respondí. 8 meses donde pudo haber sido honesta, donde pudo haber pedido el divorcio con dignidad, donde pudo haber respetado los 10 años que pasamos juntos. En cambio, eligió la traición, la humillación pública, la celebración de mi supuesto dolor. No le debo nada, especialmente no mi compasión. Carolina asintió. Ella entiende porque también fue traicionada en su relación anterior. Sabe que el perdón no significa permitir que alguien continúe lastimándote. Sabe que establecer límites no es crueldad, es supervivencia. La demanda por daño moral que gané nunca fue pagada completamente. Leonor no tenía los recursos, y su familia se negó a ayudarla después del escándalo. Pero no me importa el dinero. Nunca fue sobre el dinero. Fue sobre el principio, sobre establecer legalmente que la traición tiene precio, que la humillación planeada tiene consecuencias. El departamento donde vivía con Leonor lo vendí hace 3 años. Cada centavo de esa venta fue usado para el enganche de la casa, donde ahora vivo con Carolina y Sofía. No quería conservar ningún recuerdo físico de ese matrimonio. Necesitaba empezar completamente de nuevo, y lo hice. A veces, cuando estoy solo, pienso en el Mateo que era hace 5 años. Ese hombre que confiaba ciegamente, que nunca cuestionaba, que trataba de ganar la aprobación de personas que nunca lo valorarían. Ese hombre murió la noche que descubrió los mensajes de Leonor con Roberto. En su lugar nació alguien más fuerte, más sabio, alguien que entiende que el amor propio es más importante que el amor de otros. No celebro el sufrimiento de Leonor. No me da placer saber que pasó por depresión severa, que intentó quitarse la vida, que perdió casi todo en el proceso. Pero tampoco me siento responsable por su dolor. Ella cavó su propio hoyo con cada mentira, con cada encuentro secreto con Roberto, con cada plan de humillarme públicamente. Yo simplemente no salté adentro para salvarla cuando finalmente cayó. El perdón es complejo. Algunas personas creen que perdonar significa olvidar, permitir que el ofensor regrese a tu vida como si nada hubiera pasado. Yo aprendí que el verdadero perdón es dejar ir el enojo y el resentimiento sin necesariamente reconciliarse con quien te lastimó. He perdonado a Leonor en el sentido de que ya no cargo rabia hacia ella. Pero eso no significa que quiera tenerla en mi vida o que confíe en ella alguna vez. Mi padre, quien vivió para ver el final de mi matrimonio y el inicio del nuevo con Carolina, me dijo algo sabio antes de morir el año pasado. Hijo, la mejor venganza es una vida bien vivida. Y tenía razón. No necesité destruir a Leonor activamente. Solo necesité vivir bien, protegerme, establecer límites y seguir adelante. Su propia destrucción vino de sus propias decisiones. Rodrigo, mi abogado, ahora es un buen amigo. Cenamos con nuestras familias una vez al mes. Me contó que el caso de mi divorcio se usa como ejemplo en algunos cursos de derecho familiar que él imparte. No por el drama o el escándalo, sino por la importancia de documentar evidencia, proteger activos legalmente y manejar situaciones emocionales con cabeza fría. Muchos hombres en tu situación habrían reaccionado con violencia o habrían colapsado emocionalmente, me dijo Rodrigo la última vez que hablamos. Tú hiciste algo diferente. Planeaste, preparaste, ejecutaste con precisión. Y lo más importante, nunca bajaste a su nivel, nunca trataste de humillarla. Solo expusiste la verdad. Esa diferencia es crucial. Las 3 esposas de Roberto, Andrea, Mariana y Claudia, me invitan cada año al aniversario de la fundación que crearon. Este año marqué 5 años desde que todo comenzó.
Fue una celebración hermosa donde docenas de mujeres que habían sido ayudadas por la fundación compartieron sus historias de supervivencia y renacimiento. Una mujer joven, no podía tener más de 25 años, se me acercó después del evento. «Quiero agradecerle», dijo con lágrimas en los ojos. «Vi el video de usted enfrentando a ese hombre hace años. Vi cómo se defendió sin violencia, con calma y con verdad. Ese video me dio el valor de dejar a mi novio abusivo. Si usted pudo mantenerse firme frente a su propia humillación, yo también podía encontrar la fuerza. Ahora estoy en la universidad, tengo un trabajo, y por primera vez en años, soy feliz». En ese momento entendí que lo que viví, por doloroso que fue, tuvo un propósito mayor. Mi experiencia, mi preparación, mi forma de manejar la situación, inspiró a otros a defenderse también. No fue solo sobre mi divorcio, fue sobre demostrar que la dignidad y el respeto propio son innegociables. Carolina está embarazada de nuevo, será un niño esta vez. Cuando le contamos a Sofía que tendrá un hermanito, ella aplaudió emocionada, aunque probablemente no entiende completamente lo que significa. Esta familia que estoy construyendo con Carolina es todo lo que siempre quise. Honesta, amorosa, estable. No hay secretos entre nosotros. No hay cuentas bancarias ocultas ni mensajes borrados. Vivimos con transparencia total, porque ambos entendemos el valor de la confianza después de haberla perdido en relaciones anteriores. Es liberador vivir sin la constante ansiedad de preguntarse qué está escondiendo tu pareja. Hace un mes, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de un remitente desconocido. Casi lo borré pensando que era spam, pero algo me hizo abrirlo. Era de un hombre llamado Javier, quien había estado casado con una mujer que lo traicionó de manera similar a como Leonor me traicionó a mí. Vi su historia hace años cuando se volvió viral. Escribió: «En ese momento yo estaba en medio de mi propio infierno, descubriendo la infidelidad de mi esposa, sintiendo que mi mundo se derrumbaba. Su video me mostró que era posible mantener la dignidad, protegerse legalmente y salir del otro lado. Quería agradecerle y contarle que ahora, 3 años después, estoy casado de nuevo con una mujer maravillosa y tenemos un hijo. Su ejemplo me ayudó a no tomar decisiones impulsivas de las que me habría arrepentido». Respondí su mensaje con palabras de aliento y un recordatorio. El dolor es temporal, pero las decisiones que tomas en medio del dolor pueden ser permanentes. Siempre elige protegerte con dignidad sobre reaccionar con rabia. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno para mi familia, me detuve a observar la escena, Carolina cantando suavemente mientras vestía a Sofía. La luz del sol entrando por las ventanas de nuestra cocina. El aroma del café recién hecho. Este momento de paz absoluta. Esta es la vida que gané al negarme a ser víctima, al elegir protegerme, al exigir respeto. Leonor está en algún lugar viviendo su propia vida, enfrentando sus propios demonios, construyendo su propia redención. Le deseo lo mejor sinceramente, no porque la perdone en el sentido tradicional, sino porque su paz no depende de mi resentimiento. Ella ya no es parte de mi historia, excepto como una lección aprendida, como un capítulo cerrado. Roberto sigue siendo el villano de muchas historias, no solo la mía. Las cicatrices que dejó en Andrea, Mariana, Claudia y probablemente muchas otras mujeres nunca sanarán completamente. Pero al menos ahora está donde merece estar, lejos de la sociedad que traicionó, incapaz de lastimar a más personas. La familia de Leonor desapareció de mi vida completamente. No hay contacto, no hay actualizaciones accidentales, nada. Es como si esos 10 años donde fui parte de su familia nunca hubieran existido. Y está bien. Algunas relaciones están destinadas a terminar sin resolución, sin cierre perfecto. La vida no es una película donde todos se abrazan y perdonan al final. Mi historia se convirtió en una leyenda urbana local. El hombre que expuso a su esposa infiel y su amante en su aniversario es como algunos lo cuentan, siempre con detalles exagerados o alterados. Escuché versiones donde supuestamente contraté a un investigador privado que descubrió que Roberto era narcotraficante. Otras donde Leonor terminó en la cárcel. Ninguna es completamente cierta, pero dejé de corregir a la gente hace mucho. Lo único que importa es la verdad que yo viví. Fui traicionado por alguien en quien confiaba completamente. En lugar de colapsar, me preparé. Documenté. Protegí lo que era mío.
Y cuando llegó el momento de la humillación planeada, convertí su arma contra ellos. No con violencia, no con venganza irracional, sino con la verdad respaldada por evidencia irrefutable. Esta noche, después de acostar a Sofía y mientras Carolina duerme a mi lado, salgo al balcón con una copa de vino. Miro las estrellas y pienso en todos los Mateos que existieron antes de esta versión final. El Mateo ingenuo que se casó sin protección legal. El Mateo destrozado que descubrió la traición. El Mateo estratega que planeó durante 6 meses. El Mateo calmado que enfrentó su humillación pública con dignidad. El Mateo sanado que encontró amor verdadero. Todos esos Mateos fueron necesarios para llegar hasta aquí, a este momento de paz perfecta en un balcón, con mi familia durmiendo dentro, con mi futuro brillante adelante, con mi pasado finalmente donde pertenece, atrás. La Nochebuena de hace 5 años no fue el final de mi historia, fue el comienzo de aprender a valorarme a mí mismo, el comienzo de entender que el respeto no es negociable, el comienzo de construir una vida basada en honestidad y reciprocidad, y sobre todo, el comienzo de entender que a veces el amor más importante que puedes tener no es el amor de tu pareja, sino el amor propio que te hace decir, merezco mejor que esto, y realmente creerlo. Leonor me dijo una vez que yo no era suficiente. Esa fue la primera verdad honesta que me dijo en meses. No era suficiente para alguien que valoraba el dinero sobre la lealtad. No era suficiente para alguien que podía planear la humillación pública de su esposo. No era suficiente para alguien que podía mentir durante 8 meses mientras construía una nueva vida en secreto. Y ella tenía razón, pero también estaba completamente equivocada. Porque mientras yo no era suficiente para ella, resultó ser que yo era más que suficiente para mí. Era suficiente para reconstruir mi vida. Era suficiente para atraer a una pareja que me valorara genuinamente. Era suficiente para crear la familia que siempre soñé. Era suficiente para ser feliz, con o sin ella. Esa es la verdadera lección de todo esto. No necesitas la validación de otros para tener valor. No necesitas que alguien te elija para ser digno de amor. Solo necesitas elegirte a ti mismo, protegerte, respetarte, y el resto eventualmente caerá en su lugar. Termino mi copa de vino y regreso adentro. Carolina se ha movido en su sueño, y me acurruco junto a ella. Sofía hace un ruidito suave desde su habitación, pero se calma inmediatamente. Mi casa está en paz. Mi corazón está en paz. Mi vida está en paz. Y en algún lugar de esta ciudad, Leonor está viviendo su propia versión de paz, una que ganó a través de pérdida, terapia y aceptación. No necesito saber los detalles. No necesito actualizaciones. Su historia ya no se entrelaza con la mía, excepto en las lecciones que me enseñó sobre lo que no quiero en una relación. La traición fue real. El dolor fue real. Pero mi recuperación también fue real. Y al final, eso es lo único que importa. No lo que otros me hicieron, sino cómo elegí responder y reconstruir. Esta es mi historia. No de venganza, sino de supervivencia. No de destrucción, sino de renacimiento. No de amargura, sino de eventual paz. Y si algo bueno salió de aquella Nochebuena hace 5 años, es que aprendí que el final de algo, por doloroso que sea, siempre puede ser el comienzo de algo mucho mejor.